voy a hacer caso, me voy a poner el cronómetro. Os estoy cantando un tema. Para llevar la tabla. Sí, por respeto a mis compañeros de ponencia, que luego cuando te comes el tiempo de los otros, a mí me sabe muy mal. Egunon, aurrera goaz, gaurko jaurlariarekin, eta lehenengo maikideak aurkeztea dagoen. Empezamos ya entramos en materia en este primer simposio de aplicación notarial de los derechos civiles territoriales. Y para ello contamos con tres ponentes de excepción, los tres notarios con una grandísima, una dilatada experiencia y que nos van a participar y compartir con nosotros lo que son sus experiencias notariales desde tres visiones y tres derechos civiles territoriales tan importantes como Cataluña, Aragón y Navarra. Con ello empezamos esta primera mesa y este primer panel y para ello tenemos el honor y el placer de contar con tres auténticos expertos como son, en primer lugar, Pablo Vázquez Moral, que es notario de San Feliu de Guíxols, en Girona. A continuación tomará la palabra Adolfo Calatayud Sierra, notario de Zaragoza y vocal también de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. Y para finalizar esta primera mesa contamos también con el notario de Pamplona, Rafael María Unceta Morales. Tres notarios, tres derechos civiles muy importantes. Cataluña, a menudo, las propias sentencias, nosotros como abogados, es muy frecuente ver a la hora de resolver determinados problemas cuando el Código Civil no tiene la respuesta, mirar qué dicen los derechos territoriales y Cataluña es una mirada que suele estar en muchas fundamentaciones jurídicas. Aragón, pues qué voy a decir de Aragón y la relación que también y cómo miramos desde el derecho civil vasco a Aragón y por proximidad pues con Navarra, pues qué decir también. Euskadi mira a Navarra, a su producción legislativa y bueno, aprendemos unos de otros. Y como aquí no han venido ustedes a escucharme a mí, sino a los expertos, vamos a entrar y en primer lugar ya le cedo la palabra a Pablo Vázquez Moral, que nos va a hablar de Cataluña y el derecho territorial catalán. Vale. Es la Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al Colegio Notarial del País Vasco su invitación, su confianza y bueno, espero darles una visión del derecho catalán que bueno, la voy a dar. Yo no soy catalán, tengo que confesarlo, o sea, creo que yo soy vallisoletano, pero ejerzo en Cataluña desde hace 20 años. He vivido en Valencia, en Madrid, toda mi juventud, en Valladolid, en Aragón he ejercido 3 años. Y Adolfo Calatayud, cuando tomé posesión, pues nos dio una charla práctica de derecho aragonés y por lo tanto a mí, bueno, es un honor compartir hoy esta mesa contigo. Y llevo en Cataluña 20 años y creo que puedo dar una visión amplia de lo que es el derecho civil catalán, el derecho en relación al derecho común. Y bueno, en primer lugar diría que el derecho catalán está en plena forma. Lo voy a decir claramente, a mí me hace un poco gracia cuando se habla de especialidades forales. A mí es como si invitarais a un notario francés y le dijerais especialidades del derecho francés que aplicáis a un notario francés. Y digo, es todo. Pues yo en derecho catalán, en civil, es todo. Al final es todo. O sea, no aplica. A mí el problema sería si me dijerais qué derecho común aplicas, qué parte del derecho civil común. Os diría la lectura de los artículos 66 y siguientes del Código Civil de los Matrimonios, el título y el modo, título preliminar en materia internacional privado, lo que queda, y poco más. Poco más, voy a ser así de claro. O sea, es que se nos olvida el derecho común en Cataluña. A mí sí me está olvidando. O sea, tenemos una regulación de propiedad horizontal en el Código Civil de Cataluña. ¿Y cuándo voy a tener yo una elevación a público de una moción de estatutos de un piso de un edificio en Sevilla o en Valladolid? ¿Qué se te olvida? Es muy difícil tener tantos derechos a la cabeza. O sea, yo eso lo diría como introducción. Yo me acuerdo cuando hice el primer testamento de derecho común, llevaba 7 años ejerciendo, había estado 3 años en Aragón, llevaba 4 en Cataluña y para mí fue un problema. Digo, ¿cómo lo hago?
Afortunadamente el cliente no se enfadó porque era mi propio testamento y lo resolví así como pude. Tenía el tema de que si a mí me pasaba algo, heredaban mis padres, fallecía intestado, pero si a mi mujer le pasaba algo, que es notaria también, catalana, heredaba yo todo, porque en Cataluña el cónyuge va por delante de los ascendientes. Y bueno, pues eso es como introducción. El derecho civil catalán abarca todo y no aplicamos especialidades, es que lo estamos aplicando continuamente. Como saben ustedes, tenemos un Código Civil de Cataluña formado por 6 libros que se han ido aprobando. Antes había leyes especiales, sigue habiendo leyes. Quiero hacer una referencia sobre todo al final de lo que es el derecho civil en términos amplios, administrativo, que nos está afectando mucho a los notarios ahora en Cataluña. Y quiero hacer un pequeño repaso. Obviamente es imposible explicar todas las figuras del derecho catalán, simplemente voy a hacer unas pinceladas de creo que son instituciones útiles en Cataluña que podrían exportarse a otros derechos civiles españoles, al derecho civil común y bueno, que algunas instituciones ya se comparten con otros derechos civiles españoles. Por ejemplo, bueno, el libro primero se refiere a la prescripción, caducidad, no quiero entrar ahí en nada, hay plazos propios, el plazo general de 5 años. Libro segundo, persona, familia, como saben ustedes, el régimen legal catalán es el de separación de bienes, el supletorio en primer grado. Aunque hay mucha emigración, la sociedad catalana, un ejemplo yo, pues procede de otros sitios de España y hay muchas sociedades gananciales. Aplicamos mucho el 9.8 infine del Código Civil, el que dice que los derechos del cónyuge viudo se dejen por la misma ley que rige los efectos del matrimonio en materia sucesoria y por lo tanto yo tengo muchas veces causante que ha adquirido la vecindad civil catalana, su sucesión se rige por el derecho catalán, pero los derechos del cónyuge viudo se rigen por el derecho común y en esos casos, pues oye, herederos los hijos, pero al cónyuge en vez de darle el usufructo universal del Código Civil catalán, le damos el usufructo del artículo 834 del Código Civil. Esto a algunos notarios les cuesta aplicarlo, pero la tesis larga del Tribunal Supremo es la que se entiende que se aplica. También mencionar una institución muy regulada en el Código Civil de Cataluña, el libro segundo en materia de familia, que creo que es útil, aunque tampoco tiene una aplicación enorme porque está pensada más para patrimonios grandes, son los pactos en previsión de ruptura matrimonial, están ampliamente regulados en el Código Civil catalán. Esto se va haciendo cada vez más, es lo que llaman los anglosajones los prenups, y bueno, y además está regulado un procedimiento notarial en el propio Código Civil catalán que establece que tiene que hablar con los contrayentes por separado, con los cónyuges si son posnupciales. Es obligatorio, como ocurre con la audiencia reservada a los expedientes matrimoniales, pues un poco para explicarles por separado lo que se separan del régimen que se aplicaría a falta de pacto. También mencionar que, por ejemplo, no se pueden otorgar en el mes previo a la celebración del matrimonio. Tienen que ser como mínimo antes de un mes o posnupciales. Tenemos una regulación amplia de las parejas estables, que ahora tenemos un par de problemas con ellas. Les diría, el primer problema es, como ocurrió en Navarra, que se declaró inconstitucional las parejas estables constituidas por el mero transcurso del tiempo, pues en Cataluña también ocurre así. Se atribuyen efectos civiles por el mero convivencia de 2 años o por tener un hijo en común, o bien por hacer escritura pública, y está en el Tribunal Constitucional ahora estos 2 primeros supuestos. Ya veremos lo que pasa. La verdad es que a veces le explicas a la gente joven que tiene una pareja estable, no tienen hijos, es de, oye, ¿sabes que si te pasa algo, por vivir 2 años juntos, te va a heredar toda la pareja? Muchas veces se asustan y vienen a hacer testamento. No sé, es un supuesto que ya resolverá el Tribunal Constitucional. Pero bueno, es allí en Cataluña, la verdad es que además matrimonios, cada vez hay más gente en pareja estable, ¿no? Es una sociedad que se va evolucionando en este sentido. Y tenemos un problema con el fraude. Tenemos un problema con las parejas estables, es muy fácil constituirlas, una mera manifestación de escritura pública. Y el problema es que tiene unos efectos enormes a la hora de adquirir la residencia y por lo tanto hay un problema de fraude. Y nosotros estamos pidiendo al legislador catalán que establezca algún requisito más, que nos exija, por ejemplo, a los notarios exigir un empadronamiento juntos 6 meses. Yo hago una especie de audiencia reservada con los expedientes matrimoniales previos a las parejas estables para hablar con ellos por separado y no tengo ningún problema de decirles yo no os voy a firmar esto. Esto es una pareja simulada y no se quejan porque saben que es verdad y bueno, pues tenemos que tener en cuidado con eso para buscar que el consentimiento sea real. ¿Qué más me gustaría comentarles? Pues en materia de familia, pues es muy útil, por ejemplo, ustedes saben, los menores de edad, cuando quieren vender un inmueble, pues es necesario con carácter general la autorización judicial. En Cataluña tenemos 2 sistemas alternativos, uno más común con otras legislaciones, que es
el consentimiento del menor si tiene 16 o 17 años, y el otro, que compartimos la Junta de Parientes, quiero recordar, en Aragón, que es la autorización de 2 parientes. Esto nos va muy bien en Cataluña, los notarios lo utilizamos mucho. En ese sentido son normalmente 2 abuelos, un abuelo paterno, uno materno, el de mayor edad de cada rama. Si no hay abuelos, pues a tíos, el de mayor edad de cada rama. Y esto es muy útil, ¿eh? Esto pienso que en derecho común desencadenaría muchas ventas. Como digo antes, hablo de mí, David Conchita, si digo algo mal del derecho común, me disculpáis, porque es que, de verdad, que es que el Código Civil apenas se abre. Y cuando llevas 20 años allí, dices, tengo que repasar cositas, porque el derecho común al final es derecho supletorio, porque es un derecho estatal, supletorio del autonómico, que lo establece la Constitución, pero la verdad es que es tan amplio el derecho catalán, tanta regulación, intenta autointegrarse el mismo con principios generales y no se recurre muy poquito al derecho común. Están reguladas allí, que es algo interesante, que creo que hablará nuestra presidenta mañana, de las relaciones convivenciales de ayuda mutua. Hacemos algunas, no se hacen tanto como quizás se deberían. Estos son los supuestos, por ejemplo, 2 hermanas solteras que viven juntas toda la vida, tienen 70 años, oye, se heredan el una de la otra, se les tiene que tratar como colaterales. Pues en Cataluña pues pueden hacer esta relación estable de ayuda mutua. Exige que no haya una relación de esas personas que no estén casadas, que, bueno, pues estoy dando ese ejemplo, pero pueden ser 2 amigos que viven juntos. Y entre ellos, por ejemplo, en materia sucesoria se les equipara al grupo 2 de descendientes mayores de 21 años y cónyuge, ¿eh? Y por razones fiscales hacemos alguna. Yo el otro día hice una es un tema curioso, hace un mes, ella es discapacitada, una de ellas, pero con cierta actitud y discernimiento, que vivía con su prima, y firmamos con el tutor también, fue una firma curiosa esa. Mañana tengo entendido que hablaremos del tema de discapacidad, de asistencias, que eso también tenemos ahí mucha materia y hay un proyecto nuevo en Cataluña interesante. Del libro tercero no mencionaré nada, personas jurídicas, asociaciones, fundaciones, ampliamente regulado. Libro cuarto, sucesiones, pues aquí tenemos, bueno, pues muchísima regulación, obviamente, completísima. Ustedes saben que la legítima en Cataluña es pars valoris, no es pars bonorum, es un mero derecho de crédito, un 25%. Esto nos da mucha facilidad, nos desencalla muchas herencias, no es necesario que vengan todos los hijos, no son copropietarios y por lo tanto es muy típico el testamento que se le deja todo al cónyuge y viene él solo y se pone a su nombre los bienes. El 90% de las veces no se reclama la legítima y esto desencalla mucho las cosas. No tenemos una figura que creo que podría ser útil tenerla en nuestro derecho material, que es el del contador partidor dativo. No podemos recurrir a la figura del 1057 del Código Civil ni a la figura del artículo 66 de la ley del notariado, no lo tenemos, pero esto un poco, el contrapeso es que pues que la legítima, como es mero derecho de crédito, pues no suele dar problemas. Materia de legados, en materia de legados, en derecho común hay el problema de que sean legitimarios, pues no pueden tomar posesión por sí solos. En cambio, en Cataluña, como ese problema no existe, el legatario facultado para tomar posesión por sí solo puede directamente hacer la escritura y a unos herederos legitimarios. También tenemos la figura de la herencia parcialmente aceptada, es decir, si hay 3 herederos, si uno aceptó la herencia y los otros no, ese puede ir entregando los legados, por ejemplo, que también da facilidad. Pactos sucesorios, obviamente están regulados ampliamente en Cataluña, el heredamiento famoso, pactos de atribución particular. Sinceramente, se hacen menos de los que creo que podría demandar la sociedad. Quizá por desconocimiento. Se suele hablar mucho en Cataluña el hereu, la pubilla. Ahora, una sociedad urbana como la actual, siglo XXI, no se hacen muchos. Hacemos algunos, sobre todo por un pacto entre los cónyuges de saber si vas a revocar, no vas a revocar, o revocamos juntos. Sí que se hacen, pero domina el testamento, básicamente, domina el testamento. Os diría que por cada 100 testamentos hacemos 2 pactos sucesorios. A mí me gusta, es un documento que me gusta, pero no se hacen menos de los que creo que se dirán, pero se hacen, se hacen. Luego comentarles en materia de donaciones, ampliamente reguladas también en derecho civil catalán. Con regulación especial quería destacar el tema de la computación de las donaciones, que esto es una novedad del 2009 con el libro cuarto del Código Civil de Cataluña, solo se computa las de los últimos 10 años, lo cual pues hoy hace que no tengas que investigar de hace 30 años esa donación que hizo esta persona. Va bien también esto.
insistimos a los notarios que especifiquen las donaciones siempre si es computable, si no es, porque bueno, si es imputable a la legítima, perdón o no, porque si es imputable es computable, da igual que el tiempo que pase, si es colacionable, pero bueno, no quiero... Herederos de confianza se utiliza muy poquito, no quiero entrar en ello. En la sucesión intestada, como les he dicho, pues el cónyuge se anticipa a los ascendientes. Hay una figura que creo que es útil, que se introdujo hace unos 10 o 11 años, que es en caso de que renuncien todos los hijos, el llamamiento no pasa al siguiente grado, a los nietos, sino que pasa al cónyuge, siempre que todos los hijos sean comunes entre el causante y el cónyuge supérstite. Es una figura que utilizamos a menudo. Oye, todos los hijos, es una sucesión intestada, pero queremos renunciar. Se renuncian todos, antes pasaba el llamamiento a los nietos, no, pues ahora pasa al cónyuge. Creo que esta es una figura interesante. También, en materia de desheredación, la causa estrella, introducida en 2009 en el libro cuarto del Código Civil de Cataluña, 1 de enero del 2009 entró en vigor, es la ausencia de relación familiar por causa imputable exclusivamente al legitimario. De cada 100 desheredaciones, 99 es esta. Esta no la hay en derecho común. En derecho común, tengo entendido, pues está el maltrato grave como causa de desheredación. Se ha introducido que el maltrato puede ser psicológico, no es necesario que sea un maltrato físico. Y por ahí se intenta a veces colar a ver si la ausencia de relación familiar, pero creo que es forzar mucho. Y creo que es una causa que demanda la sociedad. La sociedad al final, maltrato grave físico, pues oye, es algo patológico, pero es algo, yo creo, más anecdótico. Pero la ausencia de relación familiar, desgraciadamente, pues pasa más a menudo. Y creo que demanda la sociedad. Yo llevo sin ver a mi hijo 20 años. No me quiere ver, oye, ¿cómo le tengo que dejar la legítima? Pues se utiliza mucho. A veces es causa de conflicto que tienen que resolver los jueces sobre si la causa es imputable exclusivamente al legitimario. Pero bueno, yo creo que está demandado por la sociedad, ya tiene una respuesta, la gente lo pide esta causa, y la que más aplicamos. Luego, como les he dicho, pasamos al libro quinto, derechos reales. Derechos reales, hay una regulación amplísima, como les decía, la propiedad horizontal, no voy a entrar en ello, es que es más larga que la ley de propiedad horizontal de derecho común de 1960 con sus reformas. Hay una regulación especial del usufructo, por ejemplo, el usufructo constituido a favor de ambos cónyuges conjuntamente se prevé especialmente que sea conjunto y sucesivo, no hace falta, salvo que siga lo contrario, a crecer al supérstite. De la opción, hay regulaciones, incluso alguna cosita de la hipoteca y la prenda, aunque esto sinceramente, realmente como las hipotecas al final dominan las entidades de crédito, hay bastante uniformidad con el resto de España, que no hay, diría como particularidad la obligación de notificar al deudor cedido en caso de cesión del crédito hipotecario. En materia de hipotecas sí que quiero mencionar la ley de contratos de crédito inmobiliario, aplicable en toda España como legislación básica, pero en Cataluña tenemos un plazo especial de 14 días en vez de los 10 días, que no aplicamos siempre, porque la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de Cataluña dijo que era renunciable, el de 10 no es renunciable. Y solo aplicamos en viviendas. Si la ley de contratos de crédito inmobiliario es aplicable a un local, pues ahí son 10 días, no 14. Y ya pasamos, no les quiero aburrir, me quedan 5 minutitos. Libro sexto de obligaciones y contratos. Es el único que no está completo. Ahora está trabajando la Comisión de Codificación en a ver si saca algo de arrendamientos. Bueno, algo no, una regulación completa, por supuesto. Tenemos regulada la compraventa con una regulación que se separa del Código Civil, pues supera estas terminologías de saneamiento por vicios ocultos, evicción, la sustituye por la falta de conformidad. Las arras están especialmente reguladas. En el tema notarial incluso prevé el depósito de arras depositadas ante notario si no superan los 6 meses y son inscribibles en el registro de la propiedad, ese contrato de arras. Se utiliza poco. El legislador catalán se ocupó además para fomentarla que estuvieran exentas de AJD porque cumplía los 3 requisitos de acto de cuantía, escritura inscribible, pero se usa muy poquito esto de las arras. A veces se deposita ante notario, pero no se suele pedir la inscripción. Hay una regulación especial en materia de arras de pactar que si la entidad de crédito no me concede la financiación, yo, comprador que tengo que desistir, no pierdo las arras penitenciales. Creo que es útil también. Hay una regulación especial de la condición resolutoria explícita, que antes con sus propios plazos, antes hablaba con Javier Oñate, que se expulsó del ordenamiento jurídico por inconstitucionalidad un procedimiento notarial que se estableció en el libro sexto. Se entendía que era un tema procedimental, como medida exclusiva del Estado, y nos hemos quedado sin él, que creo que habría dado vitalidad a su ejercicio. Hay una regulación especial en contratos del mandato, por ejemplo, el apoderamiento.
en el ámbito civil catalán, y esto lo tenemos muy en cuenta los notarios, en los subapoderamientos, no está permitido si no se ha pactado expresamente, a diferencia del ámbito del derecho común, donde si no se ha pactado sí que se permite el subapoderamiento, a diferencia del ámbito mercantil. Pues aquí el mercantil y el civil en Cataluña coinciden. Una regulación especial de la cesión de suelo por la frutura, muy bien regulada, muy completa. Y luego me quedan 3 minutos, 2 minutos y 50 segundos. Quería mencionar la invasión un poquito de todo el tema administrativo en el ámbito del derecho civil. Los retractos de la Generalitat, que eso en los notarios catalanes estamos ahora en tensión continua. En 2015 se aprobó un decreto ley 1/2015 que estableció un derecho de adquisición preferente a la Generalitat siempre que la finca proceda de acción en pago o ejecución hipotecaria. Esto hace que cualquier vivienda que proceda de esas operaciones hay que notificar antes a la Generalitat. Normalmente se espera hasta que este trae la renuncia y se hace la venta. Y esto para las primeras y siguientes transmisiones. O sea, yo puedo ser ya el segundo o el tercer propietario de donde procede esa vivienda y está inscrita la carga en el registro, ese derecho de adquisición preferente a la Generalitat. Esto yo pienso que la Generalitat tendría que mirárselo, porque yo creo que cuando ya es un particular el propietario, este intervencionismo no sería necesario, pero bueno, hay un problema de vivienda y el legislador intenta resolverlo de la mejor manera. Una reforma se ha adicionado a este derecho de retracto hace 2 meses, el de los grandes tenedores. Siempre que una persona jurídica gran tenedora va a vender una vivienda en zonas tensionadas de Cataluña, que es donde vive el 90% de los catalanes, hay que notificar a la Generalitat y hay el mismo derecho de adquisición preferente. Una vivienda nueva, un promotor, hay una excepción que si venda un particular en ese caso, pero si vende una persona jurídica, derecho de adquisición preferente. Si es una vivienda de segunda mano, la tiene una persona jurídica y es gran tenedor, derecho de adquisición preferente. Si no es gran tenedor, tiene que acreditarlo con un certificado del registro de la propiedad, lo cual también a veces está siendo ágil los registros, dándonoslo, pero bueno, son más requisitos. Ahora esto está tramitándose como proyecto de ley y quizás haya alguna matización. Los notarios estamos allí a ver si con nuestros consejos, creo que esto hay que modularlo de esta manera, de esto otro. Hay un derecho de acción preferente también cuando se venden edificios enteros de viviendas, en cualquier caso. Incluso la ley de urbanismo, ya para más INRI, establece que se pueden establecer por los ayuntamientos áreas especiales de autorretracto y el Ayuntamiento de Barcelona, por una modificación que hizo el Plan General Metropolitano, estableció una. Se publica en el boletín oficial de la provincia, no nos enteramos y de repente tenemos que cualquier transmisión de un solar en Barcelona hay un derecho a acción preferente. Cierta inseguridad. Eso se declaró nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por eso os digo que vamos con este tema un poco preocupados. Y luego, esto está relacionado con los notarios. 20 segundos, tema fiscal. Va a subir el ITP dentro de un mes, 20% el ITP para grandes tenedores cuando compren. 10% ya es el régimen general, a partir de 600.000, 11%, a partir de 900.000, 12%, a partir de 1,5 millones, 13%. O sea que esto también se lo asesoramos a los clientes, para que veáis un poquito, explicar un poco que el derecho catalán está en plena forma, no hay especialidades, es que es todo. Y luego, pues este tema de la influencia por el problema de la vivienda que tenemos, obviamente, pues que nos afecta a nuestro ejercicio. Nada más, muchas gracias. Por una manera espectacular. Sí, como un opositor. Ahora tenemos que hacer el cambio para los que están siguiendo online y intervendrá Adolfo Calatayud y nos hablará del derecho aragonés. Como notarios, ¿qué experiencias tenéis? ¿Qué es lo que se demanda? ¿Cuál es la situación? Y bueno, pues tener una radiografía también para conocer ese derecho territorial. Tuyo es la palabra. Bueno, pues estoy encantado de estar aquí y bueno, lo que voy a contar fundamentalmente son opiniones personales. Quiero decir que no puedo cometer la osadía de atribuirme la representación de todos los notarios que ejercen en Aragón, aunque pienso que la mayoría de ellos comparten las reflexiones que voy a realizar aquí. En esta reflexión sobre derechos territoriales yo quiero remontarme un poco a su misma existencia. Es decir, podemos plantearnos
si es conveniente, razonable la existencia de una pluralidad legislativa civil en España. En Europa, la pluralidad legislativa civil dentro de un mismo Estado es inusual, muy pocos casos. Un sistema plural, o sea, la unificación del derecho civil tiene muchas ventajas. Un sistema plural plantea muchos problemas. Primero, el de fijar sus límites competenciales, hasta dónde se puede llegar, que no es fácil, como sabemos a lo largo de estos años. Y por otra parte, determinar cuándo se aplica a cada uno. Hay que acudir a las normas de derecho internacional, que son competencia exclusiva del Estado, que no se han adaptado al enorme crecimiento de los derechos civiles territoriales, al incremento de su complejidad, y tenemos un sistema insuficiente, fuente de inseguridad, de lo cual el principal responsable es el legislador español, que es el que tiene la competencia sobre esta materia. Esta complejidad de la pluralidad legislativa civil no deja de producir reticencias en algunos ámbitos. Téngase en cuenta, por centrarnos en el ámbito notarial, que hay muchos notarios que ejercen en un territorio, proceden de otros y pueden encontrar arduo adaptarse al conocimiento y aplicación del derecho del lugar. No obstante, y pese a las indudables ventajas de un sistema unitario, creo que es razonable que aquellos territorios que desde tiempos históricos han tenido su derecho civil propio, con instituciones que han venido utilizándose ininterrumpidamente y con satisfacción, conserven estas instituciones y las adapten a la realidad actual. Por otra parte, en esta materia incide un factor, ya se ha mencionado y seguramente se volverá a mencionar aquí, que es la rigidez del derecho común con base en derecho castellano. Es mucho más rígido y restrictivo que los derechos, vamos a llamarlos, civiles forales. Y además no da tanta importancia a la familia, a la importancia de la familia en la regulación, en el régimen de las propiedades, de la sucesión. De modo que si hubiera que implantar en toda España un derecho de base castellana, en su estado actual sufriría mucho el principio de libertad civil en que se basan los derechos territoriales. A lo mejor, si el derecho civil castellano cambiara, pues podría suceder que no hubiera tantas reticencias. De hecho, en Europa la tendencia es hacia la unificación legislativa, y aunque en el ámbito civil esto de momento no se plantea, al menos con carácter general, en el futuro ya veremos. Resumiendo mi opinión, que creo que se puede extender a la mayoría de los notarios, en Aragón vemos nuestro derecho propio en el sentido de que su mantenimiento no se lleva a cabo como un signo de distinción para marcar una identidad que nos haga diferentes a los demás, sino que de lo que se trata es de que los ciudadanos no pierdan aquello que tienen, utilizan y viven desde hace mucho tiempo, y que ese derecho civil propio, realmente vivido, pueda además actualizarse y adecuarse a los cambios sociales. Y en este punto creo que el legislador aragonés ha sido prudente, porque no ha pretendido abarcar la totalidad de las materias a las que podría extenderse una interpretación amplia sobre el régimen de distribución de competencias fijadas en la Constitución en materia de derecho civil, sino que se ha centrado en las instituciones propias del derecho civil aragonés tal y como han llegado, y se ha preocupado por adaptarlas. Y esto creo que es un factor que ha contribuido a que haya una amplísima aceptación en la sociedad y entre nuestros juristas del derecho civil foral aragonés.
Quiero referirme también en estos aspectos generales, que creo que son importantes, a una cuestión que creo que es clave para garantizar la adecuada convivencia de los derechos civiles territoriales que hay en España, que es la clara fijación de su ámbito de aplicación. Y aquí quiero romper una lanza en defensa de la vecindad civil como punto de conexión personal para aquellas normas regidas por el denominado estatuto personal, derecho de la persona, de la familia, sucesiones. Esto es un tema que requeriría mayor atención, aquí solo puedo dar unas pinceladas. En mi opinión, deberían conservarse las líneas esenciales de la actual regulación de la vecindad civil, porque creo que representa un fino equilibrio entre elementos personales y territoriales, ya que permite que la vecindad civil se adapte al lugar de la nueva residencia en un plazo no muy largo, de 10 años, pero permite evitarlo con una declaración realizada antes de transcurrir ese plazo, de querer conservar la que se tiene, e igualmente se permite adquirir la vecindad civil en lugar de residencia en un plazo más breve, 2 años, mediante declaración expresa. Esta solución, como digo, en mi opinión, supone un fino equilibrio entre las aspiraciones de unos territorios que preferirían un sistema más personalista y otros que aspiran a soluciones estrictamente territoriales. Y este equilibrio o viene siendo atacado desde dos puntos opuestos. Por una parte, se encuentra la de quienes defienden que hay que suprimir la norma que establece la adquisición automática de la vecindad civil por el transcurso de 10 años sin manifestación en contrario. Creo que sería un grave error porque rompería ese equilibrio al que me refiero y además haría prácticamente imposible poder saber qué vecindad civil tiene cada persona. Habría que remontarse generaciones y generaciones, padres, abuelos, no se sabe hasta dónde, para saber qué vecindad civil tiene la persona. Y desde otro punto de vista, se combate este equilibrio desde planteamientos que pretenden que todas estas materias del estatuto personal se rijan exclusivamente por el principio de residencia. Es cierto que en el ámbito del derecho internacional privado la residencia va teniendo cada vez más fuerza, pero creo que en el ámbito interno no se le pueden aplicar las mismas soluciones, por las razones que he explicado de que hay que buscar un equilibrio razonable que permita satisfacer aspiraciones de unos y otros territorios. Lo que sí que creo, y esta es una demanda que desde Aragón se ha planteado, es que habría que habilitar algún procedimiento de recuperación de la vecindad civil perdida por residencia automáticamente por residencia, al menos durante un periodo de tiempo, para evitar que haya personas que se puedan sorprender de que han perdido la vecindad civil que tenían sin haber tenido conocimiento de que esto iba a ocurrir. Bien, en cuanto a lo que es la aplicación del derecho civil aragonés, los notarios tendemos a apoyar normas que faciliten la libre actuación de las personas, si no hay razones suficientes para restringirlas. Nosotros trabajamos con personas que acuden a recabar nuestra función y debemos buscar las soluciones más adecuadas a sus anhelos e inquietudes. Y si se permite un amplio juego, la autonomía de la voluntad, pues se facilita esas soluciones. En este sentido, creo que el derecho civil aragonés se inspira en mayor medida que el derecho común en el principio de libertad civil, permite una mayor autonomía de la voluntad y por eso resulta un instrumento satisfactorio para el trabajo de los notarios. Bueno, no voy a hablaros de las diversas instituciones de derecho civil aragonés, sería largo y bueno, no creo que... La verdad es que Pablo ha hecho un resumen que digo, bueno, está francamente bien, pero yo no había pensado hacerlo, ¿no? En Aragón, pues hay una amplia aceptación y utilización de instituciones forales.
el testamento mancomunado. Los cónyuges casi piensan que no se puede testar de otra manera. La junta de parientes, que en Cataluña han incorporado desde hace ya años y que resuelve infinidad de cuestiones confiando en la familia más próxima. ¿En quién vas a confiar si no? La sucesión troncal, exclusivamente en sucesión legal, o sea, sin avintestato. Estoy convencido de que es mucho más razonable que si no hay testamento ni descendientes, los bienes se hereden en función de su procedencia. Los pactos sucesorios, que coincido con lo que ha dicho Pablo, podrían utilizarse más, porque es un instrumento extraordinariamente eficaz. En Aragón nos encontramos con un problema importante al que me referiré al final, la fiducia sucesoria. Existen instituciones similares en otros territorios, pero que casi no se usan. En Aragón, casi lo raro es que un matrimonio no se concedan, casi siempre en testamento mancomunado, esta posibilidad, que da muchísimo margen de actuación al cónyuge que queda viudo. La posibilidad de pactar en el ámbito del régimen económico matrimonial es amplísima. El usufructo de viudedad universal que se atribuye al cónyuge viudo y que también permite pactarlo de muchas maneras. Todo esto pues es el día a día de la notaría. Ahora tenemos una regulación nueva, sobre todo el tema de las personas con discapacidad, de la que hablaremos mañana. Y creo que, bueno, Aragón ha sido ambiciosa al regular esta materia y creo que ha dado soluciones adecuadas. En general, como digo, el derecho civil aragonés está en las instituciones que le son propias, que son muy importantes en la vida de las personas y en el trabajo de las notarías. Está muy vivo, tiene enorme aceptación social y los notarios lo venimos aplicando con amplia satisfacción. No total. Existen algunas materias sobre las cuales en el notariado existe una demanda para su modificación. La primera es las legítimas. En Aragón tenemos una legítima colectiva, lo cual flexibiliza mucho. Además se redujo en el año 99 de los 2/3 que había por asimilación con el derecho común a la mitad. Pero sigue habiendo una demanda para su reducción, incluso su eliminación. Yo lo he venido defendiendo desde hace muchos años. Creo que hay muchas razones que no vamos a poder exponer aquí para la supresión de los sistemas de legítimas generales e indiscriminados, cualquiera que sea su cuantía. Y porque creo que no existe razón para imponer a los padres que han cumplido perfectamente con sus hijos todos los deberes que lleva consigo la paternidad, que además se les imponga, como digo, dejarles parte de su herencia. La única legítima que, en mi opinión, debería existir es la que podemos denominar asistencial, la que se establezca para aquellos hijos que estén en situación de necesidad, por minoría de edad, por discapacidad, y si toda la herencia debe dedicarse a cubrir esas necesidades, así tendrá que ser. Pero cuando no exista esa necesidad asistencial de los hijos, los padres han de ser libres para disponer de su patrimonio como consideren. Favorecer a su cónyuge o pareja o aquellas personas a las que tengan afecto o quieran recompensar, organizar la sucesión de la empresa familiar, los hijos puede que no sean las personas idóneas, o incluso para labores filantrópicas, como vemos que a veces sucede en España. Hay menos costumbre, pero en países anglosajones, ¿no?
Y la segunda institución en la que el notariado se muestra disconforme es el derecho expectante de viudedad foral. Yo llevo también defendiendo muchos años su supresión porque supone una importante limitación a la facultad de las personas para disponer de sus bienes inmuebles sin justificación, que a veces da problemas familiares, cuando el yerno, la nuera, hay que vender los bienes de la herencia del padre fallecido y salen los problemas familiares enquistados, se niega a firmar. ¿Por qué tenemos que darle al yerno o la nuera este privilegio, esta razón para crear un conflicto familiar? Yo insisto, muchos años, mi discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia trató de esta cuestión, pero de momento no lo he conseguido, porque hay una firme oposición por parte del cuerpo registral, que ha descubierto que este derecho expectante se inscribe en el registro de la propiedad si lo defienden, pero se inscriben cuando se adquiere un bien. O sea, cuando un cónyuge adquiere un bien en una herencia, por ejemplo, ¿no? Bien privativo, inscriben el derecho expectante del cónyuge y eso tiene un reflejo retributivo, por supuesto. Y ahí, ahí hemos encontrado una pared. Por otra parte, y para acabar, quiero decir que en Aragón también nos encontramos con problemas en el ámbito tributario que dificultan la aplicación de algunas de las principales instituciones forales aragonesas. Durante mucho tiempo ha sido muy complejo tributariamente el régimen de la fiducia sucesoria, que ya digo que se utiliza constantemente. Y se le ha dado un tratamiento injusto. Eso venía del reglamento del impuesto de sucesiones, o sea, no era norma aragonesa, tributaria aragonesa. Esto lo acabó eliminando el Tribunal Supremo y el legislador aragonés se ha atrevido a legislar sobre esta materia, no tiene competencias para hacerlo, porque no puede regular el devengo del impuesto de sucesiones, que es lo que realmente es de lo que realmente se trata, y ha impuesto una serie de obligaciones formales y una regulación muy discutible. Y por otra parte, se encuentran los pactos sucesorios para después de los días, o sea, los que no contienen transmisión de bienes de presente. La Comunidad Autónoma de Aragón ha decidido que tributan por el impuesto de actos jurídicos documentados. Esto es un verdadero disparate, que además no se aplica en instituciones similares que existen, por ejemplo, en Navarra y Cataluña. No se les ha ocurrido a sus comunidades someter estos pactos a este tributo. Aunque, ojo, que esto es contagioso. Sí, sí. El impuesto de actos jurídicos documentados es un impuesto, yo creo que nefasto. Y ahora volvemos a padecerlo con el dichoso timbre electrónico. Bueno, pero no es este el tema, aunque me gustaría también hablar sobre ello. El impuesto de actos jurídicos documentados, la cuota variable, es un impuesto que es un castigo al documento notarial, con carácter general, digo. Y además tiene un hecho imponible tremendamente ambiguo, con lo cual nos encontramos con frecuencia con interpretaciones de algún funcionario que luego prosperan en tribunales extendiendo su ámbito de aplicación. En Aragón nos hemos encontrado con esta dificultad y estamos luchando contra ella. Veremos a ver si la resolvemos. En cualquier caso, yo siempre que tengo ocasión, lo digo y aquí vuelvo a decirlo, el notariado creo que debería ser mucho más beligerante con este tributo, con carácter general, porque como digo es un verdadero ataque al documento notarial. Y con esto acabo. Muchas gracias. De batería. Se ve a
Ahí le he dado algo. Sí. Perdona, estamos un poco mal de batería en el ordenador. Ah, Te sí, lo digo esto por, es peor no que grave, entonces. te lo digo por si hay que enchufarlo. Voy a llamar a Vale. Dime que está con poca... Me comenta Pablo que está con poca batería el ordenador. ¿Me pongo yo? ¿Me cambio yo? Pero- Lo pongo ahí. Bueno, a lo mejor aguanta un poquito todavía, pero, Sí, no, ya. pero como se vaya ahí a mitad. Vamos a... Como veo que vamos estupendamente de tiempo y además yo creo que debemos tratar las jornadas con cierta flexibilidad. No lo recoge el programa, pero yo creo que es una buena idea cuando acabe Rafael, que si queremos, yo tengo alguna cosilla que comentar que me apetece, y podemos hacer lo que sí, preguntas o algún comentario, lo que queráis. Y ya, de modo incidental, a mí me hubiera gustado que no hubiera ningún ruido, en todo caso, un suave cuarteto de cuerdas detrás de las palabras de los ponentes, pero tenemos aquí la que va camino de ser la obra de Escorial, porque lleva un año y medio y, en fin, parece que se están hoy cebando especialmente. Me da un siento, sobre todo porque había un momento que a Adolfo digo, le van a tapar, vamos, el ruido. Muy bien. Pues Mira, ahora ahora sí, ahora ya sí. cedemos la palabra a nuestro tercer ahora sí. ponente, a Rafael Zeta, notario de Pamplona. Y Bueno. ya tendremos la visión, la última, la tercera de las visiones de este primer panel. Así que tú ya es la palabra. Esto parece un tema de oposición. 20 minutos. En realidad yo tampoco estoy muy acostumbrado a dar sesiones, pero bueno. Pero sí que estoy muy acostumbrado a aplicar el derecho navarro porque llevo más de 30 y tantos años y además en las diversas zonas de Navarra, que son muy diferentes, que es la montaña con toda la parte que va de Guipúzcoa, Francia, Huesca, Zaragoza, la parte sur, que va con Castilla, parte de Álava, Zaragoza, y el centro. Entonces, claro, el derecho foral como de pactos sucesorios, capitulaciones, es más en la parte de la montaña, Baztán, Roncal. En la parte sur, que es la ribera, tanto la ribera alta como la baja, no hay para nada. Y luego está Pamplona, que es una mezcla de como ocurrirá en Aragón probablemente. La compilación navarra, como ya sabéis, fue la última que se formalizó el 1 de marzo del 73 por una comisión privada, en el sentido de que no fue oficial, fue una serie de juristas, entre los que había notarios, magistrados, y elaboraron un cuerpo que es bastante compacto, que toca bastantes materias, fundamentalmente recogiendo la tradición navarra. De hecho, lo primero que dice en la ley 1, porque no son artículos, sino son leyes, es que recoge, el Fuero Nueva Navarra recoge el derecho civil del antiguo reino vigente a la fecha de su aprobación, actualizada de conformidad a la realidad social navarra. Y sobre todo recoge la tradición, o eso es lo que dicen, la tradición jurídica navarra. Entonces, son rango preferente a la hora de interpretar e integrar las leyes de compilación por este orden, las leyes de cortes posteriores a la novísima recopilación, a mejoramientos del fuero general de Navarra y al final el derecho romano en lo que ha sido recibido, con lo cual es así como muy clásico. Y las fuentes, como todos hemos estudiado en los temas, la primera es la costumbre, incluso contra ley. Yo la verdad es que todo el tiempo que he estado ejerciendo nunca he aplicado la costumbre y mucho menos contra ley, pero bueno, pero ahí está. Luego las leyes de la compilación, que son las que sí que se aplican, las leyes civiles navarras, que es la pequeña invasión de leyes administrativas sobre las civiles, que está al orden del día, y los principios generales del derecho navarro. Y entre los principios generales del derecho navarro, fundamentalmente sí que hay que destacar es la gran libertad que hay de actuación, porque hay un principio incluso general que dice literalmente que en razón de la libertad civil esencial en derecho navarro, las leyes se presumen dispositivas, es la ley 8, que la renuncia de derechos es válida y la libertad de pacto que está en el conocido axioma paramento fuero biense o paramento ley biense,
Es decir, la voluntad unilateral o contractual prevalece sobre cualquier fuente de derecho, salvo que sea contraria a la moral y al orden público. Se aplica también el Código Civil y las leyes generales de España, y actualmente, gracias a Dios, en mi juicio, es una remisión la que se hace residual, dinámica y no estática como la que había antes de la modificación del código. Tiene su importancia. Bueno, nosotros cuando en Navarra vamos a aplicar el derecho, vamos a operar, por así decir, siempre tenemos que mirar la compilación por si acaso, porque desde luego en materia sucesoria, donación, pactos familiares está muy claro, pero en otras materias contractuales también sí que hay que mirarlo. Y conviene además divulgarlo, porque claro, la gente que viene a la notaría está siempre con el Código Civil en la cabeza, que es lo que ha estudiado, y la verdad es que no siempre es así. Yo voy a dar unas notas que me han parecido interesantes. Desde luego sí que me dejaré de citar muchas cosas, serán algunas, y quiero hacer hincapié fundamentalmente en la libertad civil que hay en Navarra para actuación. Y ante todo decir primero que la ley del 73 solo se ha visto modificada en 5 ocasiones, que ha sido en el 75, en el 78, en el 87, bueno, en 4 ocasiones, digamos, es la inicial, y desde el 87 hasta el 19, que se modificó, han pasado 32 años y no se había modificado, con lo cual la modificación del 19 es bastante amplia y necesaria. Porque sí que es cierto que ha habido una gran pereza legislativa, sobre todo en materia civil, no así en administrativa. Tiene 5 libros, yo creo que bueno, ahí está la compilación. El libro preliminar son Fuentes del Derecho Navarro, el libro primero Personas, Familia y Casa Navarra, habla de fundaciones. A mí me interesa destacar el libro segundo, que es el que es más propio, que es el de Donaciones y Sucesiones. Pues, en el libro de donaciones hay un principio general, sucesiones 148, que literalmente dice: los navarros pueden disponer libremente de sus bienes sin más restricciones que las establecidas en el título 10 de este libro. Es decir, que en Navarra hay libertad total para estar, y solamente por vía de limitación se contemplan 5, que en realidad al final, a mi juicio, prácticamente solo hay una, que es el usufructo de viudedad, que antes se llamaba de fidelidad a la viudedad, que dice literalmente que el cónyuge viudo le corresponde el usufructo de todos los bienes y derechos que le pertenecían en el momento del fallecimiento. En la versión anterior también estaba el otro miembro de la pareja estable constituida con arreglo a la ley. Yo creo que daba lugar a abusos, y ahora las modificaciones que han hecho en el año 19, solamente para los casos, se remite a la ley 113, solamente para los casos en que se haya establecido expresamente el usufructo. Entonces, pase lo que pase, si una persona está casada, pues tiene que contar con que el usufructo lo va a tener su cónyuge viudo durante toda la vida, salvo que renuncie o contraiga matrimonio, o que hayan pactado previamente, que no es infrecuente la renuncia mutua, para darse mayor libertad. Cabe también la exclusión de bienes, como por ejemplo los recibidos por título lucrativo con expresa exclusión, que es bastante frecuente, porque en ocasiones los padres que donan a los hijos sí que se preocupan de que, si es preciso, no tenga el cónyuge sobreviviente, es decir, el yerno o la nuera, el usufructo obligatoriamente. También hay bienes excluidos. La nueva ley ha modificado, en ese sentido, ha establecido la conmutación del usufructo en caso de empresa familiar, es decir, el usufructo es una rémora muchas veces porque impide que la empresa vaya actuando como hasta entonces lo hacía. Entonces se modifica el usufructo por una renta mensual a cargo de los propietarios, que normalmente es el rendimiento medio de los 5 años anteriores, que se actualizará con el IRPF.
con el IPF. Las obligaciones del usufructuario, administrar bienes y la obligación también de hacer un inventario. Respecto de la necesidad de hacer inventario, también ha habido modificación en la ley del 19 en el siguiente sentido. En la versión anterior, la viuda, el viudo o viuda, tenía que hacer un inventario en los 50 días siguientes a partir del fallecimiento. Normalmente esto no era sabido por el cónyuge y se perdía el derecho a tener usufructo. Ahora yo creo que se ha tomado la versión aragonesa, que es que muevan los herederos ficha, es decir, tiene que haber un requerimiento por parte de los herederos y dar un plazo de 6 meses al viudo o viuda para que realice el inventario. De tal manera que la primera de las limitaciones a la libertad total de testar es la necesidad, perdón, el usufructo vidual. Hay una segunda limitación que es la legítima. Normalmente decimos, si en Navarra no hay legítima, la legítima es puramente formal, que son los famosos 5 sueldos febles o carlines por bienes muebles y una robada de tierra en montes comunes por inmuebles. Esa es la fórmula que en todos los testamentos navarros suele establecerse y que la ley ha aliviado para no tener que estar siempre explicando lo de los 5 sueldos febles. Me he pasado más de 30, 35 años. Cuando leías un testamento, había 2 cosas en derecho navarro que eran las mandas pías y los sueldos febles o carlines. Entonces, respecto a mandas pías, la ley decía literalmente: el notario advertirá sobre la obligación o no de dejar mandas pías. Entonces, claro, como todos tenemos miedo de que el testamento sea tachado de nulidad, será obligatorio. Entonces, por si acaso, las mandas pías era simplemente que si el testador quería dejar mandas benéficas, legados a hospitales, etcétera, era el lugar. Pero no quiere decir que hubiera que ponerlo. Y lo de los 5 sueldos febles o carlines, pues cada uno salía como podía, pero la gente decía, no, es que no tengo ni sueldos febles, ¿eso qué es? Y tenías que decir, pues es una expresión, ni siquiera yo ahora todavía no lo sé. Ahora lo han cambiado por dejar la legítima navarra. Entonces, legitimarios son hijos y descendientes, son los únicos. O sea que, entonces, en el testamento habitual se despacha a los hijos y descendientes con la legítima navarra. Nosotros solemos mantenerlo de los 5 sueldos febles o carlines porque ya han pasado muchos años y yo ya no he querido cambiar. Y además la gente cada vez pregunta menos porque es más popular la expresión. Pero hay libertad total, a partir de ahí hay libertad total. Lo del usufructo vidual sí que es cierto que no es muy frecuente renunciarlo, pero tampoco hace daño, porque lo normal en el testamento es que los cónyuges se dejen todo el uno al otro, con lo cual raros son los casos en que se dejan el usufructo cónyuge a cónyuge. Cuando digo cónyuge digo pareja de hecho, etc. Y luego dejan a los hijos. O sea, en Navarra la gente tiene completamente asumida la libertad de testar, que a veces incluso da reparo, porque muchas veces se da el caso de que se deshereda a los hijos para poner heredero a un amigo incluso, o a una hermana. Yo normalmente suelo pedir explicaciones y normalmente son convincentes. Pero quiero decir que sí que hay una asunción por parte de toda la población navarra a que cada uno deja los bienes a quien quiere. Y de hecho, si algún hijo que le han desheredado, a lo mejor sin motivo o sin razón, pide explicaciones, al final sí que está convencido de esta libertad. La tercera limitación, o sea que es el usufructo vidual, la legítima, la expresión del apartamiento a los hijos y descendientes, es una que fue muy polémica y que ha dado mucha quebradera de cabeza, que son los derechos de hijos de anterior matrimonio. La ley 272, desde el año 73 hasta el 19, o sea, 32 años, bueno, sí, desde el principio, prohibía dejar al cónyuge o hijos de posteriores nupcias o de posteriores relaciones más que al
hijo menos favorecido de nupcias anteriores. Entonces, ocurría mucho en la notaría que venían personas que estaban casadas en segundas nupcias con hijos de matrimonio anterior y no podían dejar ni a su cónyuge ni a los hijos o descendientes más que al menos favorecido, lo cual era bastante problemático. Esta limitación la han quitado ahora y entonces ha habido un pequeño problema en el sentido de que cantidad de gente que estaba suspirando por poder tener la libertad de disponer en favor de sus... Hay que pensar que había casos para todos los gustos, porque había gente, ¿no se acuerdan de los matrimonios de Perante? Había gente que se casaba sin más porque había tenido un hijo. El hijo, pues a lo mejor tenía 50 años, venía un señor de 70, a lo mejor, y llevaba casado en segundas nupcias pues, toda la vida y con hijos. Pues no podía dejar ni a su cónyuge ni a los hijos más que al hijo que ni le conocía. Esa era una versión extrema y que además se llevaba muy mal o señores divorciados o señoras divorciadas que se llevaban positivamente mal con los hijos de matrimonio anterior, que se habían decantado a favor del cónyuge, habían formado luego otra familia y no tenían más remedio que dejar más a las de las primeras nupcias que a las segundas. Y entonces ahora han modificado la ley, han estado la comisión dando vueltas a ver qué hacían con esa limitación y al final ni la han citado, con lo cual ya no hay limitación. Y entonces, pues ha habido gente que ha habido a la notaría a cambiar el testamento, a otros los hemos recordado e inmediatamente lo han cambiado, o sea que eso ha causado bastante polémica. Ahora han rellenado el hueco de la tercera limitación con una obligación de alimentos para cuando se renuncia o extingue el usufructo de viudedad o no habiéndose pactado pareja estable, para que los nudo propietarios presten alimentos a los hijos o descendientes del causante. Es una especie como de parche. Yo tengo una anécdota así un poco de derechos que siempre... de derechos de hijos de anterior matrimonio, que es de hace muchos años y por lo tanto puedo contarla. Era un señor que tenía mucho patrimonio, que era de Madrid, que es donde hay mucho patrimonio, pero no, mucho, y le habían recomendado, vete a Navarra, cómprate una casa, empadrónate, hazte navarro, porque la situación personal de este señor era, se había casado, tenía un hijo, se había divorciado, con el hijo se iba a matar, luego se había casado y tenía una hija, tenía hijo de matrimonio anterior, hija. Pero claro, el consejo que le dieron, hazte navarro porque hay libertad de testar. Entonces le desheredas. Yo le conocí cuando se había empadronado, había comprado una casa en Pamplona y ya cuando habían dado más de 2 años, con la vecindad ya, con el certificado del registro civil, vino para dejárselo todo a la hija. Y claro, circunstancias personales, usted está casado, digo, hijo tal, ¿a que no puede? No, pues a mí me han dicho, a mí me lo discutía además, me ha hecho un abogado de Madrid en el despacho. Yo, pues mire, le tuve que enseñar la ley y hacer una fotocopia que se llevó para que se lo enseñara. ¿Y qué hizo? Pues tuvo que vender la casa, volver a empadronarse en Madrid. Pues, claro, la diferencia era, con la versión navarra tenía que dejar a los dos igual y con la versión de derecho común por lo menos a los muebles 3/4 y 1/4. Sin más. Ganó mucho dinero con la venta de la casa, me lo dijo porque eran los años del boom, la había comprado en el 90 y tal, lo vendió, hizo negocio, eso lo único. Bueno, luego la cuarta limitación es la obligación de reserva del binubo, que esta a veces, muchas veces cuando uno tiene una vida dilatada y aunque no lo tenga, los secretos del protocolo y las toxicidades del protocolo, ¿cuántos despistes podrá haber dentro del protocolo? Las reservas del binubo, ¿cuántas veces se nos habrá escapado? Creo, no sé, ojalá me equivoque, que es
la obligación que tiene el progenitor, antes era el padre o madre, el progenitor que repita nupcias o constituya pareja estable, que está obligado a reservar o dejar a los hijos de la unión anterior o a sus descendientes la propiedad de los bienes que hubiera recibido de su anterior cónyuge. Esto es más frecuente de lo que parece, que es testamento de hermandad, se dejan del uno al otro, consecuencia, además es frecuente en Navarra, es muere uno de los dos cónyuges, hereda el otro todo y ya es dueño y señor. Pero claro, mientras no contraiga nupcias, porque si contrae nupcias, todo lo que ha recibido del cónyuge anterior, que por lo menos es la mitad del piso que es la vivienda habitual, pues ya lo tiene que reservar en favor de los hijos comunes. Digo que a veces se podría escapar porque tienes que tener un poquito de cuidado, porque a lo mejor con toda la alegría vende el piso que heredó para comprar luego otro, con lo cual sí que la ley dice que si se enajena, la reserva tiene por objeto los bienes subrogados. Es renunciable por los reservatarios, a veces se renuncia para dar mayor libertad al viudo, porque la gente es sensata y deja a sus padres que tengan libertad de actuación. También hay que decir que con la reserva de los hijos de matrimonio anterior sí que se daban renuncias a veces de los hijos de matrimonio anterior para dar libertad al padre o madre que volvía a contraer nupcias. Y la quinta limitación es el derecho de reversión a favor de descendientes, que también es bastante lógica, que es, salvo que se renuncie, revierten al ascendiente los bienes que hubiera transmitido por título lucrativo a un hijo descendiente que muere sin posteridad, que es muy frecuente. Por ejemplo, padres que donan un piso al hijo o hija que se casa, es privativo, se casa, hace testamento de hermandad, va al otro y luego resulta que muere sin hijos. Entonces, claro, los padres que han invertido los ahorros de su vida en un piso, se lo dejan a la hija y luego resulta que va a la otra parte. Estas limitaciones son las únicas que hay, por lo tanto, salvo la cuarta y quinta, que son más, digamos, puntuales, la más aplicable es el usufructo de viudedad, pero que tampoco es muy frecuente porque sí que tienen asumidos los matrimonios y las parejas estables en Navarra el testamento de hermandad. Yo particularmente, conforme va pasando el tiempo, soy, quizá puede ser un poco iconoclasta, menos partidario de los testamentos de hermandad, porque el testamento de hermandad normal, es el del cónyuge con cónyuge, pareja estable, con pareja estable, amigos, novios, y se dejan todo. En realidad, el problema que tiene el testamento de hermandad es la atadura que te da a la hora de revocarlo, a la hora de modificarlo. No solo ya en el caso de incapacidad sobrevenida de uno de los dos, que entonces es inmodificable, sino en caso de que es que la gente es muy despistada, no se acuerda de que ha hecho testamento de hermandad, luego cambia y por eso sí que soy partidario de la libertad total para dejar los bienes a quien se quiera, porque si tienes aprecio a los hijos, no cabe duda que les vas a dar a los hijos. Si tienes un sentido de justicia, serás equitativo y dejarás a todos conforme a sus merecimientos o necesidades, y si no por igual, pero tampoco yo creo que hoy por hoy sea tan importante la legítima, en el sentido de que si la gente no tiene un patrimonio muy elevado, pues entonces a los herederos tampoco le va a cambiar mucho el estatuto socioeconómico, van a seguir igual con herencia o sin herencia. Y si tienen un patrimonio muy elevado, normalmente, por muchas legítimas que haya, suele haber cualquier otro mecanismo para que se mejoren a unos o se juegue un poquito con la libertad de testar. Pero bueno. Entonces, yo he querido hacer hincapié en el derecho de sucesiones en Navarra, porque todo lo demás, más o menos, es muy parecido a otras legislaciones. Este es el libro segundo, la ley, la compilación de derecho fuero del derecho foral Navarra del 73 tenía 3 libros, el tercero y último era de los bienes y obligaciones, ahora han desgajado obligaciones, estipulaciones y contratos en un 4.º libro. Hay un título preliminar
para repasar un poquito las modificaciones que ha habido, que han sido grandes en la normativa del año 19, se ha cambiado bastante el plazo de prescripción de las acciones, que eran 30 años, lo han dejado en 5, se habla del prohijamiento, adopción, las parejas estables que estaban en una ley aparte y que el Tribunal Constitucional prácticamente tumbó, que además en Navarra no estaban muy contentos porque en el País Vasco no lo tumbaron, en cambio en Navarra lo tumbaron, no la tumbaron totalmente. Entonces han puesto 8 artículos en la compilación actual. Habla de comunidades familiares, acogimientos a casa, dotaciones. La disposición transitoria octava sobre testamentos es importante porque expresamente dice que son válidos los que cumplan con las formalidades actuales. En Navarra hasta el año 19 hemos tenido que tener en los testamentos testigos genéricamente, no solamente cuando sea necesario, sino siempre. Y la verdad es que era una rutina un poquito absurda. Si alguno ha estado en Navarra, pues siempre eran los 2 empleados de la notaría que más a mano estaban, era rutinario y no servía para nada. Entonces ahora en cambio, a veces yo mismo, más que el testador, pides testigos, pero ya son testigos ya que muy cualificados. Como acierto lo de la hora en los testamentos, porque para mí es terrible que un testamento se anule por falta de expresión de la hora, que a veces es un despiste. Me parece que hace como en la legislación aragonesa, que han copiado bastante, que es si no hay 2 testamentos en el mismo día, la hora es irrelevante. ¿Y qué más? Un importante cambio, que además era sangrante, es que lo de los hijos de matrimonio anterior habían causado muchos problemas durante años y años. Estábamos todos los notarios y operadores jurídicos, sobre todo notarios en Navarra, suspirando para que cambiaran. Lo de los hijos de matrimonio anterior, a ver qué ocurría. Lo de los testigos era un poco anecdótico. Pero el orden de suceder en los avintestatus, porque hasta el año 19 siempre son primero los hijos y descendientes, pero a continuación y antes que los ascendientes y el cónyuge eran los hermanos e hijos de hermanos. O sea que si uno casado sin hijos no hacía testamento, el cónyuge se las tenía que ver con sus cuñados y con sus sobrinos políticos, en el piso y en todo, era sangrante. O sea que era la persecución del casado sin hijos, era testamento. Menos mal que tenía el usufructo, pero el usufructo, vuelvo a decir, aquello de los 50 días se pasaban volando y entonces se quedaba así. Es decir, cuando se aprobó la ley del 19 todos aplaudían enormemente porque era una necesidad grande, pues, había cuestiones bastante excepcionales. Más habla de los censos, del registro único de parejas estables, que ya sea... Normalmente suele haber bastante pereza en las comunidades autónomas, por lo menos en Navarra, en lo que toca a las relaciones de derecho civil, porque parece que es más urgente siempre la administración. Esto no es una crítica, sino una realidad. Normalmente se deja para el final la cuestión privada. Sí que hubo en la disposición final una remisión legislativa al Parlamento para que hiciera un texto consolidado en el plazo de 1 año. Tardó más de 1 año, pero yo creo que está ya y está más ordenado. Y también dieron 6 meses para que entrara en vigor, lo cual se agradeció. No hablo de la materia de derecho troncal y el orden de suceder troncal, porque tampoco, considero que es muy específico. Sí que me gustaría solamente algunos apuntes, como es, por ejemplo, la aceptación de herencia en Navarra, que se ha puesto un poquito de moda con la polémica de las 2 o 1 transmisiones en el derecho de representación o derecho de transmisión. En Navarra no aplica porque literalmente en Navarra la herencia se entiende adquirida por el heredero desde el fallecimiento del causante. Es decir, si no lo renuncias, la has adquirido. Entonces, claro, no es como en derecho común, que en derecho común la aceptación o la renuncia tiene que hacerse, ¿no? Se retrotraen luego los efectos, pero tiene que hacerse. En cambio, en Navarra automáticamente se entiende adquirida desde el fallecimiento.
por lo que hay que renunciarla expresamente. De ahí que cuando alguien tenga deudas con el fallecido, ya sean fiscales o por sanitarios, seguros sociales, pues normalmente se lancen a por los herederos, a los nombrados en el testamento, y por lo tanto se hacen muchas renuncias. Luego, no hemos hablado, pero una cosa que nos preocupa y que a lo mejor sería para mirar, a ver, es la responsabilidad intravides que está en derecho navarro, que es muy conveniente, muy útil a mi juicio y muy justa, y que me parece que no está, debe estar en el Código aragonés y también en el vasco, me parece, pero creo que son los únicos. Sí, creo. Entonces, es que cuando haces una herencia de una persona de derecho común, nos resulta bastante duro pensar que si aceptas la herencia no respondes solo con lo que has recibido, sino con todo lo que pueda haber, que a veces lo desconoces. Avales, fianzas. Claro, en la ley 318 dice: el heredero responderá frente a los acreedores hereditarios y legatarios con el valor de los bienes de la herencia exclusivamente. Si se cedieron, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece más justo. Segundo, en Navarra hay algunas cosas para quien haga escrituras que llaman la atención y son chocantes, que es la existencia de la rescisión por lesión ultradimidium o enormísima, que hay que renunciar para mayor seguridad. Entonces, en las escrituras del derecho navarro se ve que se renuncia a la acción rescisoria por lesión porque consideran justo el precio. Ahora la ley nueva ha dicho sí, pero siempre no será válida la renuncia determinada por probablemente necesidad o inexperiencia, hay que ponerlo, y que no se haya expresado de manera pormenorizada, o sea que es otra cosa más. Habría que decir a la gente cuando compra que renuncia, pero ¿en qué consiste la renuncia de la lesión ultradimidium? Existe también en Navarra el retracto gentilicio para bienes inmuebles en Navarra. Ojo cuando se hagan ventas de bienes en Navarra, porque te puede salir un navarro pariente y te lo quita. Y también, entre cosas así, las prohibiciones de disponer a título oneroso sí que son inscribibles en el registro y tienen eficacia, por lo tanto, errores. No sé, cuando hagamos el coloquio, yo no he procurado dar algunas notas interesantes, sobre todo en materia de sucesiones. Y vuelvo a decir que el testamento de hermandad, carta de hermandad, como llaman, testamento mancomunado, que no solamente es entre cónyuges, sino entre dos o más personas, que a veces hasta 4 hermanos se hacen muchas, pues tiene sus peligros. O sea que está bien, pero tiene sus peligros. Para empezar, no responde a la idea del matrimonio tradicional, de un único matrimonio con hijos, y entonces hay que tener cuidado con el testamento de hermandad que se hace. Es una opinión personal mía, la gente sigue haciendo testamentos. Y, o sea, simplemente puedes hacer un testamento tú, otro testamento tú, y dejarlos uno a otro. Claro, también es cierto que es peligroso también, está siempre en un juego de equilibrios, porque si yo te dejo a ti y tú me dejas a mí y luego no te tengo que notificar, saliendo de la notaría o la semana siguiente puedes cambiar el testamento en el sentido contrario. Bueno, pues podríamos tener tiempo para alguna pregunta. ¿Alguien se anima? Yo. Bueno, espero que se me oiga. Preferís que me ponga en pie. ¿Se oye? Sí, mejor. Vale. No cae ningún calor. Igual para los que puedan estar siguiendo. Ya, pero no. Esto se puede ya. Sí. Ahí hay un micrófono. Ah, qué bien. Se puede decir al público. ¿Sí? Sí, sí. No. Bueno, yo conté una experiencia y finalmente una pregunta a los ponentes. Yo llegué a servir en una notaría en Navarra a principios de este siglo, los primeros días. Venía de un pueblecito de Jaén
y me tiré una serie de días estudiando el fuero para procurar que nada se me escapara. Con todo y con eso, el choque fue tan brutal entre trabajar con el Código Civil o trabajar con el Fuero de Navarra, que los 2 primeros días tenía un oficial de notaría que era fabuloso, y yo creo que me veía la cara y me decía, no, pero tranquilo, esto se puede hacer, ¿eh? Porque no sé si fue el primero o el segundo día, tuve un heredamiento con donación universal que decía, pero bueno, esto no se puede, no puede ser, ¿no? Y al final él mismo, por independencia de las leyes concretas del Fuero de Navarra, él me decía, tenga usted en cuenta que aquí la clave es el Parlamento fueroviense, es decir, que todo lo que no esté expresamente prohibido, que es prácticamente nada en el derecho de Navarra, pues se puede hacer. No solo las fórmulas que tenemos en el fuero, sino cualquier otra institución jurídica que no quiera desarrollar, en principio se va a poder. La consecuencia de todo eso es que yo a los 2 años adquirí la condición foral navarra, a continuación la adquirió mi esposa, a continuación hicimos testamento de hermandad y cuando ya vine aquí, donde estoy muy contento y feliz, pues cuando llevábamos 9 años aquí, hice la manifestación de conservar la vecindad foral navarra que tengo hoy día. Y de forma... Sí, la máxima libertad. Sí, absolutamente. Tenemos el testamento clásico, la institución de heredera recíproca y luego los hijos. En ese sentido, bueno, por cierto, aprovecho, a mí me explicaron por qué, o sea, había una cierta ironía en lo de los 5 sueldos febles o carlines o la robada de tierras montes comunes. Parece ser que los sueldos febles o carlines eran una monedita que no valía nada. Sí, no, yo cuando digo algo así un poco concreto, porque 5 sueldos es una moneda imaginaria. Es como no decir nada. Sí, y luego los 5 sueldos y la robada de tierra de montes comunes es como un balde de agua en el mar. Bueno, exactamente. Como una parcela en la luna. Sí. Pues, o sea, hay en el fondo un poco tomadura de pelo en cuanto a dejarte una robada de tierra. No digo que sea sarcástico, pero casi, porque pero no montes comunes, nada. pues nada. Sí. Bien, entonces el otro día, curioso porque mi mujer también conserva la vecindad navarra, y entonces mi hijo mayor, que es un joven y prometedor estudiante de Derecho, no sé por qué surgió el tema, andan ahora con sucesiones y me dice, bueno, claro, pero bueno, mi hermana y yo tenemos la legítima. Y no yo, sino mi esposa le dice, no, cariño, tu padre y yo somos herederos universales del uno para el otro. De forma que, si falta tu padre, que yo creo que parece que lo da por supuesto, porque por tal como van las cosas, dice, si falta tu padre, heredo yo todo. Y mi hijo se quedó y dice así, dice, sí. No, es que hasta que no muere el último, eso es. Está todo agarrado. Por eso. Es que decir, queremos del uno para el otro. Yo estaba en zonas de derecho común, sí. Y no, eso es la cautela social y el derecho de pero el uno para el otro es el de todo, el del universal. De hecho, esta pequeña, bueno, que es una experiencia personal. Una pregunta que más bien va dirigida pues tanto a Pablo como a Adolfo, porque en el caso de Rafael ya está claro cuál es el régimen, ¿no? Has comentado, Pablo, que bueno, el tema de la desheredación en Cataluña se había avanzado mucho con una cláusula tan frecuente, una causa tan frecuente como es la falta de contacto, la falta de relación. Y bueno, todavía Aragón va un paso más allá porque está permitido el apartamiento. ¿No os parece? Aquí en la ley del año 15 ya teníamos el apartamiento es muy ventajoso respecto a lo que sería una desheredación, porque siempre implica la posibilidad de negar la causa y por lo tanto ya hay trifulca entre el que la niega y el que ha sido nombrado. Pero ¿no os parece, en línea con lo que ha comentado Rafael, que en realidad lo ideal sería confiar en la sensatez de la gente y tener una absoluta libertad testamentaria? ¿O os parece bien que haya algún tipo de restricciones? No digo nada del Código Civil, que son mucho más amplios. Simplemente era eso, a ver qué os parecería como desideratum para vuestros derechos respectivos. Bueno, yo ya me he pronunciado expresamente en mi exposición. Yo creo que la única legítima que debería existir es la asistencial y que más allá de eso debería reconocerse una libertad absoluta para disponer. Que una persona esté obligada a dejar parte de su patrimonio a personas que no lo necesitan por el hecho mismo de la relación paterno-filial o por otro tipo de relación parental,
creo que carece de justificación. Bueno, yo ya te digo, en Cataluña la legítima se va debilitando con las sucesivas reformas. No comento alguna otra cosa, pero, por ejemplo, la cautela Socini es ex lege, no hace falta preverla en el testamento. Si tú le pones una carga a un hijo y acepta la herencia, o sea, no hace falta prever que si no acepta la carga, no, es que es ex lege, se aplica, o sea, te vas a comer la carga si aceptas la herencia. ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Pues no lo sé. No me creo mucho lo de las idiosincrasias. O sea, yo no me creo que en Navarra funcione bien, la sociedad pida la legítima, ausencia legítima, y de La Rioja hasta la Isla del Hierro a la gente hay que tenerla atada a los 2/3. No me lo creo. Yo creo que la sociedad, a ver, no es que seamos todos iguales, cada sitio tiene sus pequeñas cosas, pero no hasta estos extremos. Yo no me lo creo. En Cataluña la legítima podía ser ese 25%, que es un mero derecho de crédito, se puede pagar el dinero. El 90% de las veces no se reclama, o a veces se paga por razón fiscal. Oye, mira, tenemos una exención de sucesiones y donaciones de 100.000 por hijo, pues ya ha fallecido el primero de los padres, ya te damos una parte para no perder esa exención. Se juega con eso. No hay mucho problema con la legítima, a veces hay, porque obviamente ese 25% hay 3 hijos, tienen un 8,3 cada uno, no se puede desigualar en principio. Yo ahí tengo mucho ruso, por ejemplo, en Sant Feliu, y allí la legítima solo tienen derecho en caso de discapacidad. Algunos hijos o un hermano incluso, si tienes un hermano discapaz, le tienes que dejar. Pues yo estoy de acuerdo un poquito lo que comentabais. Oye, estamos en una sociedad que lo mejor que podemos dar a nuestros hijos es la educación, cuidarles, pero a partir de X edad, libertad absoluta, bueno, pues quizás sí, pero a los derechos civiles comprendo que les cuesta. Galicia, quiero recordar que sí que pasasteis a un 25% como derecho de crédito. Ahí dije, pues mira, estos se han atrevido a cambiarlo, pero cuesta a los diferentes. Hay una especie de, igual que derecho expectante. Yo me acuerdo cuando entré ahí en Aragón, ya nos lo dijiste, que no te gustaba, y ahí seguís. No sé, pues podría ser, podríamos hacer una legítima global en Cataluña también, pero cuesta cambiar. Hay estudios sociológicos hechos. En estos momentos, la media de edad en que se hereda de los padres está en torno a los 60 o más años. Sí. Y generalmente esos hijos tienen una situación patrimonial mucho mejor que la de sus padres. ¿Qué sentido tiene que encima de esto los padres no puedan disponer con libertad de su patrimonio? No, Emilio también quiere. Sí, muchas gracias. No sé el micrófono. A ver, ahora sí. Ahora sí. Felicidades a todos por vuestra exposición tan llena de facundio y brillante. En todo caso, quería hacer una pregunta un tanto desvinculada. Primero, bueno, quiero daros la bienvenida. Yo soy vecino de este barrio, llamado Club del Andamio, directo a obra, o también parque temático para jubilados, que son las 3 denominaciones por las que se conoce este barrio en este momento. Pero sin perjuicio de esta circunstancia, y siendo yo yales, también yo comparto la opinión, evidentemente, y con entusiasmo, de que la libertad de testar es la situación óptima en materia de sucesiones. Es una singularidad que existe en Euskadi. Bueno, yo voy a mantener ahí. Pero quería hacer una pregunta un tanto desvinculada de la aplicación del derecho positivo. Es la siguiente, vamos a ver, el artículo 149.1.18 de la Constitución atribuye facultades a las comunidades autónomas para el desarrollo y modificación del derecho tradicional. No usa la expresión derecho consuetudinario, sí lo hacen los estados de autonomía, del derecho foral. Y permanentemente, yo he sido diputado muchos años, cuando se presentaban propuestas de modificación del Código Civil, las personas que lo proponían eran miradas con una grandísima hostilidad. El carácter sacrosanto del Código Civil impedía fácilmente, salvo por perentorias necesidades, como la modificación del régimen del matrimonio, la existencia de parejas de hecho, circunstancias de esta naturaleza, siempre se han visto con mucha prevención las modificaciones del Código Civil. En cuanto, y ocurre lo contrario con los derechos forales, tradicionales y consuetudinarios, sí existe una tensión y una vocación permanente a su actualización.
Pero actualización, no, ya acabo, ¿eh? ¿Actualización hacia dónde? Es que vivimos, y suele quedar el criterio de que ya no vivimos una sociedad rural, sino una sociedad comercial e industrializada. Yo ya tengo dudas de que estemos ya ni siquiera en una sociedad comercial e industrializada. Ya estamos en la sociedad del metaverso, que por lo que se ve es un espacio digital basado en avatares tridimensionales que permiten trabajar y socializar conjuntamente por este procedimiento. Vivimos en una sociedad donde los sistemas energéticos se basan en sistemas llamados síncronos, con unos nodos que cuando los nodos fallan, parece que están descubriendo que el que falló en el apagón están ubicados, no sé por qué razón, en Badajoz y en Andalucía, se cae el sistema eléctrico entero. Vivimos en una sociedad, y ya con esto acabo algunos ejemplos que pueden acreditar la naturaleza de la sociedad en la que vivimos, que una experiencia personal que me encontré en el aeropuerto de Bilbao. Vi una serie de personas jóvenes pidiendo autógrafos y abrazos a una chica joven de su misma edad, a la que yo desconocía absolutamente. Les pregunté quién era esa persona, debe ser una persona ilustre, conocida, y me dijeron que, con reproche me comentaron que era una conocida influencer. Bueno, yo entonces la pregunta que me hago es si las referencias ya respecto a la evolución y el tránsito ya tienen que ser a las propias o de unas sociedades cuyos requerimientos sean los propios de una sociedad industrializada, comercial, ya no rural, pero es todavía un mundo rural muy interesante y que legitima muchas de nuestras instituciones jurídicas, pero el tránsito hacia donde, en vuestra opinión, nos debería llevar, a qué tipo de sociedad, siempre que este tipo de sociedad al final no acabe en la distopía. Si quieres contesto yo. Yo es que, yo no sé, envidiaba yo a Aragón, la vecina Aragón, porque, no sé, el notariado tenía peso suficiente como para las modificaciones y actualizaciones legislativas. Pero es que en Navarra, desde el año 87, que modificaron 4 o 5 cosas y que no llamaron a los operadores en derecho privado, o sea, estaban hablando de materia sucesoria, de órdenes de suceder, de gente que no toca, que a lo mejor eran gente que no tocaba para nada. Y ha habido una especie como de desprecio a quienes están día a día viendo las necesidades ordinarias. Porque la verdad es que el notario se mete hasta la cocina en las casas. Y eso la gente, no sé, me refiero a los interlocutores que normalmente suelen ser políticos. He tenido reuniones en mis tiempos, cuando era decano. Es que no te hacían ni puñetero caso. Es que estaban preocupados de otras cosas que no quiero decir, pero nunca de la vida familiar, de la vida privada, de las verdaderas necesidades, de lo que veíamos que era sangrante. No sé. Hablo por Navarra, ha costado muchísimo, ha habido varios cambios de gobierno y tal para que se haga esta modificación que no recoge demasiado la tradición, pero que yo creo que tampoco es que haga mucha falta, porque claro, si vas a la tradición rural, yo cuando empecé estaba por la parte de la montaña y realmente no es, la sociedad no es de tener un hijo sacrificado que esté en la casa, 2 o 3 hermanos que se meten misioneros. Eso ha cambiado hace mucho tiempo. Y además el que está en la casa, en vez de dedicarse, es un solterón que no tiene descendencia. En fin, que ha cambiado la sociedad tanto que lo que hace falta es, como en Aragón, es modificar, actualizar, ver cuáles son las necesidades. Eso es lo que pienso. Yo, por mi parte, en Cataluña te diría que bueno, hay una querencia del legislador por la autonomía, de tener un derecho civil completo. Es una de las principales del desarrollo del derecho civil. Mentira y afloja muchas veces con las competencias constitucionales. A veces gana uno, a veces gana otro. Pero al final, la finalidad es intentar resolver los problemas de la gente. Yo ahora formo parte de la Comisión de Codificación de Cataluña desde hace muy poquito. Me he metido en la sección de Persona y Familia y estamos hablando tema de filiación. Hay acciones de filiación reguladas en el Código Civil y un poco pues lo que buscamos, pues ves la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, qué cositas
quizás hay que fallan, qué cosas a lo mejor a los jueces hay que ponérselo más claro para que no tengan que resolver. Al final, la intención, yo creo, eso luego se pasa al legislador y luego en el Parlamento veremos lo que pasa. Pero al final, los que participamos, es decir, que el notariado catalán participa mucho en el Código Civil de Cataluña. Siempre hay, ahora estamos 4 así, 5 notarios en la Comisión de Codificación de diferentes secciones y ha sido así siempre y se nota el toque notarial en las reformas. Y yo en ese sentido, dices, ¿está hiperdesarrollado el derecho catalán? Pues no sé, no entro ni salgo en la valoración política o no, pero realmente frente al anquilosamiento que comentas del derecho civil común, a mí como notario egoístamente me va muy bien el tener una herramienta moderna con un toque notarial y creo que se resuelven mejor las cosas. Yo ya te digo, soy castellano, llevo muchos años, 20 ahí en Cataluña, pero ahora una de las cosas que me echaría para atrás para concursar a un territorio de hecho común es vérmelas otra vez con el Código Civil. Me da mucha pereza. Lo digo así, con total honestidad, porque creo que tengo una herramienta muy útil, que es el derecho civil catalán. Se puede mejorar, tú como comentas, pues va evolucionando la sociedad y habrá que estar a nuevas cosas. El legislador catalán, por ejemplo, modificó el Código Civil para introducir lo de las voluntades digitales. Cuando una persona fallece, pues designar quién va a las redes sociales para decir esta persona ha fallecido, qué políticas se aplican, cierra la cuenta. No se utiliza casi nada, eso, de decirlo, pero bueno, cosas que a veces piensa el legislador que van a servir y no ha servido para mucho. En Aragón, existe una comisión aragonesa de Derecho Civil, yo formo parte de ella desde hace 30 años, y que es la encargada de elaborar los anteproyectos que luego se tramitan como proyecto de ley y aprueban las Cortes de Aragón. Acabamos de aprobar hace muy poco una reforma muy importante sobre el régimen de la capacidad jurídica de las personas, de la que mañana pues contaré alguna cosa. Esta ley salió de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, tuvimos que trabajar muy deprisa, ha sido un tiempo de vértigo, de trabajo de la comisión, pero bueno, luego se ha aprobado por unanimidad en las Cortes. En general, cuando no incide alguna cuestión de alto contenido político, que a veces ha sucedido en los diversos proyectos que hemos tramitado, pero muy ocasionalmente, nuestra experiencia es que tanto el Gobierno de Aragón como las Cortes de Aragón valoran muy positivamente el trabajo que hacemos en la comisión. En la comisión hay varios notarios, pero hay otras personas procedentes de la universidad, de la judicatura, de la abogacía, de los registros, y nuestras opiniones no siempre triunfan. He comentado 2 supuestos. La libertad de disposición por causa de muerte, que yo propuse arduamente cuando se reformó esta materia en el año 99, que se suprimieran las legítimas, salvo la asistencial, como he explicado, y la del derecho expectante de viudedad. Ahí el notariado no ha conseguido que sus puntos de vista triunfen, aunque seguiremos insistiendo. Nos quedan 2 últimas preguntas. La primera de ellas es para la presidenta y luego formularía Javier Oñate. Os pido la mayor brevedad a la hora de responder, más que nada para poder mantener en la medida de lo posible los tiempos del programa. Gracias. Y voy a ser muy breve. Bueno, os quiero felicitar, daros las gracias. Yo os digo, cuando se estaba escuchando, sobre todo a Pablo, estaba recordando con nostalgia mis años como notaria en Barcelona. Y recordaba, cuando lo ha dicho Ángel, cuando llegas allí a Barcelona, acostumbrada a derecho común, vas a hacer una partición de herencias. Y no es necesario que estén todos legitimarios, basta con decir, ya se pagará la legítima. Otra institución que también es muy útil y que también echas mucho de menos en derecho común, aparte de muchas otras que he mencionado, es sustituir esa necesaria autorización judicial cuando hay una venta de un menor. Todos sabemos el tiempo que tarda en obtenerse esa autorización judicial y lo necesaria que es muchas veces la venta de un inmueble.
sustituirla por el consentimiento de los parientes más próximos, privada de la Junta de Parientes. ¿Quién va a saber mejor que las necesidades de ese niño que sus propios familiares, más que un juez? Creo que está resultando claro la necesidad de la reforma del Código Civil. Lo que ocurre es que normalmente, salvo que existan algunos intereses que no sabemos a qué obedecen, no nos hacen caso las legítimas. No tiene sentido las 2/3 partes de la legítima. La regulación de las causas de desheredación. Es que muchas veces, cuando tienes que asesorar, nadie entiende cómo le tiene que dejar 2/3 partes de su herencia a alguien a quien no conoce y te dice, es que no sé ni siquiera si tengo nietos. Y le tengo que dejar 2/3 partes de la herencia. Yo sí voy a hacer una pregunta muy breve. Bueno, y sí que lo estábamos hablando aquí, que lo que haremos en el Consejo es organizar unas jornadas para proponer, porque como habéis dicho muy bien, los notarios entramos hasta la cocina, estamos en contacto diario con las personas y sabemos de las necesidades. Entonces organizaremos unas jornadas en el Consejo para proponer reforma del Código Civil sobre la base de todo lo que vamos a estar viendo hoy y mañana aquí, sobre la base de nuestros derechos civiles territoriales, nuestra experiencia práctica o vuestra experiencia. Y, por ejemplo, yo mañana, uno de los temas que voy a hablar es también relacionado con esto, sobre pactos asistenciales y demás. Pero, como muchas veces el argumento para decir no se va a modificar es la inseguridad jurídica que se plantea respecto a las legítimas, creo que está claro, y lo ha dicho Adolfo, es que no tiene ningún sentido ya con la edad que suele tener el heredero, no tiene justificación la que era antiguamente las legítimas. Pero respecto a esa otra institución que tiene el consentimiento de los parientes para la venta, ¿es vuestra experiencia que eso haya generado mayor conflicto o ventas? Que a mí me parece que no, pero vosotros sois los que lo sabéis y es la pregunta que os haría. ¿Creéis que genera más conflicto, que se pierde seguridad jurídica por sustituir un consentimiento de parientes en la autorización judicial, que incluso hemos planteado, y hay un artículo publicado en revistas, establecer un procedimiento de jurisdicción voluntaria en la regulación del derecho común? Esa era mi pregunta. Y muchas gracias. Bueno, en Aragón tenemos junta de parientes desde tiempo inmemorial y se utiliza habitualmente y sin problema. Ha habido alguna dificultad porque en la reforma que se hizo en el año 2003 se estableció, hasta entonces se daba al notario amplio margen para determinar parientes idóneos, y esta reforma pues estableció un sistema rígido. Para la junta de parientes judicial, que no existe prácticamente nunca, se daba el margen al juez para decidir parientes idóneos, al notario no. Tenía que ser un orden rígido. Esto se ha modificado en esta última reforma que hemos hecho, también hemos modificado alguna otra cosa, y se vuelve a conceder al notario un margen de actuación para considerar que un pariente, aunque sea más próximo, no es idóneo. Lo tiene que motivar. Con lo cual, pues bueno, hemos eliminado algunas de las rigideces que habíamos padecido en los últimos tiempos. Por supuesto que es tremendamente útil. Sí, yo añadiría lo mismo, es muy útil. Lo utilizamos apenas hay conflicto. Alguna vez tienes alguna resolución de la Dirección General nuestra de Derecho de Entidades Jurídicas que al registrado no lo ha admitido porque podía haber cierto conflicto de intereses para renunciar a una herencia, por ejemplo. También es necesario esta autorización alternativa en defecto de la judicial. Pero este es un pariente que, mira, que es por esta renuncia le va a favorecer algún pequeño conflicto así, pero poco más. Un supuesto, una familia monoparental, solo estaba determinada afiliación por la madre. ¿Es admisible esto porque exige las dos ramas? Pues el registrador dijo que no. La Dirección General nuestra le dio la razón al registrador y luego el TSJ dio la razón al notario. Y se admite incluso en familias monoparentales. O sea, que, más digo brevedad, yo creo que es perfecto y el derecho común le iría muy bien, me parece. En el caso de Navarra y los parientes mayores, parientes mayores, y la verdad es que no se encuentran. Porque yo las 3 o 4 veces, primero, no son para completar la capacidad, sino son para decidir. Y son para decidir cuando tiene que señalarse un heredero que ni el padre ni la madre han nombrado, entonces diga, lo nombraron los parientes mayores, uno de cada rama, etcétera, tienen que ser, y nunca se encuentran, no sé. Y luego, aunque se encontraran, no quieren cargar con la responsabilidad de señalar heredero entre los hermanos. Entonces, normalmente se llega a un pacto, se hace un poco el paripé y se dice, vamos a ver, sois 3 hijos,
Este nombre tiene una tercera parte por vía de legado, tercera parte, o sea que en realidad es como si se abriera un ambiente. Vienen muy bien los parientes mayores porque son un elemento estabilizador, como en las declaraciones de heredero los parientes, que son los mejores para testigos, pero todavía no tienen, en Navarra no tienen facultades de completar capacidad. No estaría mal, no estaría mal. Sí, tres apreciaciones que me gustaría hacer, un poco para felicitaros, porque la verdad es que me ha encantado. Disfruto mucho yo con estas charlas, ¿vale? Y aprendo también. Quería comenzar una situación que quizás mañana se tocará, que es denunciar, creo que esto hay que decirlo muy alto y muy fuerte, que el sistema de legítimas es contrario a la protección de las personas con discapacidad. Punto primero. Porque establece una serie de rigideces, impide que se adopten medidas adecuadas a lo que es la composición familiar y patrimonial de cada entorno familiar, al imponer una serie de soluciones externas que son, por supuesto, subóptimas y que están pensadas, que son soluciones de laboratorio que no se adaptan bien a la problemática concreta. Esa sería la primera cuestión que me gustaría señalar. La segunda, a la pregunta de Emilio Lavarría, de cómo se debería regular todo esto, yo tengo una respuesta que yo creo que es que la mejor regulación en principio es la que no existe y la segunda mejor regulación es la que no molesta. Es decir, yo creo que lo correcto sería, primero, autonomía de la voluntad y luego, en segundo lugar, un derecho al carácter supletorio. ¿Vale? Todo aquello que las personas no hayan podido regular o no hayan podido establecer, ¿no? Pues establece un derecho supletorio que suple esa voluntad, pero no un derecho imperativo, porque el derecho imperativo en materia civil suele ser contraproducente. En materia de familia, persona y demás suele ser bastante contraproducente. Y luego, en tercer lugar, también, aunque luego en la intervención intentaré hablar algo de esto, que yo creo que el notariado tiene que adoptar un papel mucho más activo, igual que lo ha adoptado en las autónomas, el derecho civil propio, donde la actuación notarial normalmente es decisiva, impulsora y funciona bastante bien. Sin embargo, no hemos sido capaces de conseguir esto en impulsar reformas del Código Civil. Sobre esto también intentaré hablar algo, pero bueno, simplemente pues quería comentar esto. Muchas gracias. Bueno, entonces, con esto entonces, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido, la verdad es que muchísimo, nos han quedado muchas cuestiones para seguir, sobre las que seguir viviendo, y ahora tenemos un descanso de 15 minutos que nos va a poder permitir dar continuidad a alguna cuestión que nos ha podido quedar. Muchísimas gracias. ¿Bien sentados? De pie, ahora cuando hablo de decano. Como vamos, si os parece, vamos con calma y vamos un poquito fuera de checo, tampoco pasa nada. Vamos a tomar hacia abajo. Mucha conexión, por favor. No, Pablo. Zumo, un café, lo que queráis. Yo en Valladolid he vivido, pero de pequeño, ¿eh? Luego he ido a Madrid, en la carrera en Madrid. Fuera de eso, sí. O sea, que no me conozco el tema universitario. Bueno, pero También. Estamos debajo, pero sí, bueno, equipo ascensor. totalmente. No sé, es posible mantener el primer horario. Es imposible. Y este año sí que ya no sufro. Con Osasuna pasó eso. Uy, esto es mío. Con Osasuna pasó Bueno, eso. como otros son más. Valladolid antes era muy clásico, ahora era, Mi intervención fue corta porque era de componentes.
Yo luché mucho hasta el punto que me